Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Todos los cuartos domingos de la Pascua, la liturgia nos evidencia la figura de Cristo, buen pastor. Una figura que nace, obviamente, de la consideración de la Pascua. Aquel que da la vida para dar la vida, aquel que está dispuesto hasta lo último por sus ovejas. Esa figura que también ha sido evidenciada en el Evangelio por el que va en busca de la oveja perdida. Esa figura que habla precisamente de cuidado, de ternura. Son figuras que nos gustan y tenemos razón. En un itinerario nuestro, donde también buscamos consuelo, donde buscamos esperanza, donde buscamos luz. La figura del buen pastor se convierte para nosotros en una auténtica respuesta desde la fe. Jesús nos garantiza que nos cuida. El discurso no es solo esto, este es un pedacito de todo ese discurso del capítulo 10 de San Juan. Esa figura del buen pastor que lleva a sus ovejas donde hay prados verdes para darles lo mejor, donde las lleva a tomar agua. Aquel que cuida, da la vida por sus ovejas, las tiene en un lugar seguro. Todas estas figuras, ¿no?, que encienden en nosotros, vuelvo a repetir, esperanza, fortaleza, certeza. Y ahí es donde entendemos algo, porque vamos a entrar a considerar una partecita de este trozo del Evangelio que a veces pasa desapercibida. Ante aquello que nos gusta, a veces no entendemos que también hay una respuesta que dar. Todo eso nos garantiza aquello que Jesús había dicho desde el Evangelio de San Mateo: busquen primero el reino de Dios y su justicia, lo demás se les dará por añadidura. Esa añadidura la tenemos cierta. Con todas estas figuras, podemos decir, de cuidado, de atención, de particular conocimiento a cada uno de nosotros, ¿eh? Todas estas figuras de la certeza que alguien está dispuesto y lo hizo a dar la vida por nosotros. Es decir, todo aquello que en realidad da, decíamos, esa fortaleza a nuestra fe. ¿Para qué? Para que teniendo esa añadidura, nosotros busquemos el reino de Dios y su justicia con mayor libertad. ¿Cuál es esa partecita que les digo? Ellas escucharán mi voz. Ahí está, esa es la partecita. Escuchar la voz. Acordémonos cuando Jesús viene consagrado Mesías, el día del bautismo del Jordán, la presentación pública que hace el Padre del Hijo predilecto, aquel imperativo: escúchenlo, ¿no? Esa escucha, ¿no?, está ligada también a la identidad de Jesús, de acuerdo al Evangelio de Juan, como palabra que se dona, palabra que orienta, palabra que ilumina, palabra que da la vida, pero no cualquier palabra,
Jesús no es consejitos, no son recomendaciones, ¿sí? Jesús no es solo palabritas lindas para poner en mensajitos, en memes que se van de chat en chat, ¿sí? Palabra que da vida. Y es que en realidad la profundidad del Evangelio de Juan respecto a esa identidad de palabra va mucho más allá del término palabra como sonido articulado, ¿sí?, que entendemos también, pero que tiene una carga anterior que le da sentido, ¿sí? Es ese logos, ¿sí?, esa inteligencia divina, esa sabiduría divina. Las grandes y milenarias iglesias orientales, ¿no?, nos ganan en eso. Mientras nosotros los occidentales somos más románticos, más sentimentales, y nos gusta esa religión vertical, precisamente agradable, ¿no? Aquellos se van por el lado de la Sofía, es decir, la sabiduría. Dios es esencialmente Sofía, sabiduría. Esa sabiduría se encarna, ¿no? Es la palabra que viene a habitar entre nosotros, para donársenos y dársenos para que nuestra vida entonces se encuentre esa razón de ser querida por Dios por medio de participar de esa sabiduría, de esa inteligencia que viene provocada por la palabra que se anuncia. Escuchar la voz, ¿no?, solo esa voz, ¿no? Y ese es el problema nuestro. Ante la religión sentimental, ante la religión emotiva, ante el cumplimiento religioso, nos sentimos tan satisfechos que a veces nos dejamos llevar por otras voces y no por la voz, ¿no?, en singular. Ellos conocen mi voz, ¿no? Ellos conocen mi voz. Yo los conozco a todos, los conozco, son míos. Algo que es hermoso, y lo acabamos de oír durante la semana pasada en el capítulo 6 de San Juan, que ninguno de los que me dio se pierda, ¿eh? Nos cuida, que ninguno de los que me dio se pierda. Los conozco, sé quiénes son, ¿no? Que ninguno de los que me dio se pierda, nos da a entender esa sensibilidad, esa delicadeza de actitud para con nosotros. Certeza entonces que nos tiene que dejar tranquilos ante la búsqueda de satisfacciones religiosas extras y entrar más bien en la dimensión de una encarnación de la palabra en nuestra vida, porque esa palabra se encarnó para hacerse hombre entre nosotros y volverse la referencia de vida. Por eso Jesús sigue siendo nuestro buen pastor, porque sigue siendo voz, ¿sí?, que hay que escuchar, porque sigue siendo luz guía que hay que seguir desde esa voz para ir viviendo de acuerdo a Él. La figura del buen pastor permanece entre nosotros desde esa realidad continua en la historia de esa palabra que, haciéndose carne, haciéndose hombre, nos da la certeza de ir construyendo sólidamente nuestra vida. Y ahí está lo verdaderamente importante. La añadidura se nos ha dado y se nos seguirá dando, gratis, gratis, por amor. El amor es gratuito. Yo doy la vida porque quiero darla. Ya lo está diciendo, ¿no? No están pidiendo diezmos, ni ofertas especiales, ni donativos especiales. No, es gratis. Doy la vida porque quiero darla. Esa vida que se da por amor. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por quien ama. Lo dice el mismo Jesús en el Evangelio. Ahora entonces esa certeza nos tranquiliza, nos da consuelo, nos da esperanza. Y entonces respondemos: busquen el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque si la palabra la encarnamos de verdad en nosotros, se hace vida. Y al hacerse vida, nos convertimos en reflejo del buen pastor que sigue donándose y sigue siendo razón de vida para los que andan buscando esa razón. Pero para eso hay que tener una atención específica a esa voz, para que esa voz se haga vida en nosotros. Pero el problema es que también hay muchas voces, tanto exteriores, que para mí no son las más peligrosas. Las interiores son las más peligrosas. Ante la llamada a amar, escuchamos mucho la voz del egoísmo. Ante la llamada a la paz, escuchamos muchas veces la voz de la violencia, ese orgullo personal que me hace sentirme muchas veces agredido y tengo que responder con la misma palabra, ¿no?, la violencia. Ante la llamada a la generosidad y a la solidaridad, escuchamos la voz del egoísmo y de la indiferencia.
ante la llamada al perdón y a la reconciliación, más bien escuchamos la voz del empecinamiento en los rencores y en los odios, Esas voces interiores que te dicen, no te dejes. Además, cada quien es cada quien. Que cada quien salga como pueda. Vos no te preocupes por los demás. A cada uno. Esas voces egoístas, violentas, agresivas. Esas voces que escuchamos. Pero como ya cumpliste con tu religión, como ya estás satisfecho religiosamente, pues tranquilo, tranquilo. No, la cosa no es así. Porque no somos creíbles por sabernos la Biblia. No somos creíbles por devociones, por coleccionar devociones y alabanzas y actos religiosos. No somos creíbles por actitudes religiosas. Somos creíbles porque esas actitudes, esas devociones, ese cumplimiento religioso se hace vida en nosotros y lo manifestamos coherentemente ante los demás, como una figura de luz. Transparentamos la luz de Cristo. Y desde ahí también transparentamos la figura tierna, cuidadosa del buen pastor. Escuchan mi voz, esa voz exterior también, que se vuelve ruido, que también es seductora en muchos aspectos y que tantas veces nos ha desviado para llevar adelante ya no el proyecto cristiano de la vida, sino nuestros caprichos, nuestros egoísmos, nuestras actitudes que no son coherentes con nuestra condición de discípulos de Jesús. Los buenos pastores, ¿seguimos siendo nosotros si de verdad transparentamos en nuestras actitudes la figura del buen pastor? Y con toda tranquilidad, desde la certeza de que nos cuidan, desde la certeza de que nos aman, desde la certeza que nos conocen, no somos masa. Si somos un rebaño, sí, pero no masa. No masa. Ese rebaño que va detrás de su pastor, sabiendo que va seguro, en pasos seguros, hacia la vida. Vida que también nosotros compartimos. Vida que reflejamos desde nuestra coherencia, desde nuestra fidelidad a imagen del mismo Cristo. Y por lo tanto, también vida que significará donación constantemente, incluso hasta los extremos en los que también Jesús viene manifestado, por ejemplo, en los mártires. Ahora pues, sintámonos en la tranquilidad de estar en las manos del buen pastor y comprometámonos a que ante la escucha de la voz, en la vivencia diaria de esa voz, de esa palabra, encarnada en nosotros, seamos reflejo verdadero del buen pastor. Vamos a confirmar nuestra fe.